Hola a todos y bienvenidos a Español sin frenos. Soy Ben, su anfitrión de siempre, y hoy tenemos un episodio que, honestamente, creo que va a hacer reír a más de uno. Y también va a ayudar a muchísima gente. Mónica, bienvenida de nuevo. Hola Ben y hola a toda la comunidad. Estoy muy emocionada de estar aquí porque este tema me toca el corazón. Tocar el corazón es una expresión que significa que algo te afecta emocionalmente de forma profunda. Yo cometí todos estos errores. Todos, sin excepción. Y eso es exactamente lo que hace que seas la invitada perfecta para este episodio. Hoy vamos a hablar de los errores más comunes que cometen los principiantes cuando aprenden español. Principiante es alguien que está al inicio de aprender algo, que tiene poca experiencia todavía. Y lo más importante, vamos a explicar por qué ocurren esos errores y cómo corregirlos, porque conocer el error es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es entender la lógica detrás de la corrección, para que no vuelva a pasar. Perfectamente dicho. Este episodio es para todos los que están aprendiendo español y a veces se preguntan, ¿por qué sigo cometiendo este error si ya lo sé? La respuesta está en la raíz del problema. Empecemos con el primer error. El error número 1, el clásico de los clásicos. Confundir los verbos ser y estar. Los dos se traducen como to be en inglés, pero en español son completamente diferentes y se usan en contextos distintos. Mónica, ¿recuerdas algún error gracioso que hayas cometido con estos verbos? Uno que nunca olvidaré. Cuando conocí a la familia de una amiga española, quise decir estoy muy feliz de conocerlos, pero dije soy muy feliz de conocerlos. Y la madre me preguntó, ¿eres feliz en general o estás feliz ahora? Me dejó completamente confundida. ¡Qué ejemplo tan perfecto! Y esa pregunta de la madre captura exactamente la diferencia. Ser se usa para características permanentes o esenciales de algo o alguien. Soy alta, soy profesora, soy española, son cosas que no cambian fácilmente. Y estar se usa para estados temporales, situaciones que pueden cambiar. Estoy cansada, estoy en Madrid, estoy contenta hoy. La clave de estar es esa temporalidad. Temporalidad significa que algo tiene duración limitada, que no es para siempre. Pero hay casos donde cambia el significado completamente dependiendo de cuál uses, ¿verdad? Exacto. Y aquí vienen los ejemplos que enloquecen a los principiantes. Él es aburrido. Significa que esa persona tiene una personalidad aburrida, que siempre es así. Pero él está aburrido significa que en este momento se siente aburrido, pero normalmente no lo es. El mismo adjetivo, significado completamente diferente. Y hay uno más dramático todavía. Ella es lista. Significa que ella es inteligente. Pero ella está lista significa que ella está preparada, lista para hacer algo. Son significados casi opuestos. Esa es mi favorita. ¿Estás lista? Sí, soy muy lista. El consejo que yo doy siempre es este. Cuando dudes, pregúntate si la característica puede cambiar. Si puede cambiar, probablemente es estar. Si es una esencia permanente, es ser. El error número 2 tiene que ver con algo que no existe en inglés, el género gramatical. En español, todos los sustantivos son masculinos o femeninos. Sustantivo es una palabra que nombra a personas, animales, cosas o ideas. ¿Por qué crees que esto es tan difícil para los principiantes? Porque parece arbitrario. Arbitrario significa que no sigue una lógica clara, que parece elegido al azar. ¿Por qué la mesa es femenina, pero el sofá es masculino? ¿Por qué la mano es femenina aunque termina en O? El cerebro busca reglas y no las encuentra. Eso es exactamente el problema. Y el error más común es asumir que todo lo que termina en A es femenino y todo lo que termina en O es masculino. Eso funciona la mayoría de las veces, pero hay excepciones que confunden muchísimo. Como el día. El día termina en A, pero es masculino. Y el mapa, el planeta, el problema, el tema, todos terminan en A y todos son masculinos.
Si no los memorizas, vas a decir la problema o la tema, y los nativos van a notar el error inmediatamente. ¿Y cuál es el error más gracioso que has escuchado con el género? Una vez un estudiante dijo el leche en lugar de la leche al pedir en un café. El camarero la miró con cara de confusión total. Y ella se puso roja como un tomate. Ponerse rojo como un tomate es una expresión que significa ruborizarse mucho de vergüenza. El leche, pobrecita. Y el consejo práctico aquí es aprende siempre el artículo junto con la palabra. No aprendas mesa, aprende la mesa. No aprendas sofá, aprende el sofá. Así el género queda grabado en la memoria de forma natural. Exactamente. Grabar en la memoria significa fijar algo en la mente de forma permanente, como grabar un video. Es mucho más fácil corregir el hábito desde el principio que intentar cambiar cómo tienes almacenadas las palabras después de años. El error número 3 es otro clásico que hace sufrir a casi todos los estudiantes de español: confundir por y para. Los dos se pueden traducir como for en inglés, pero tienen usos completamente diferentes. Mónica, ¿cómo explicarías la diferencia de forma sencilla? La forma más sencilla que conozco es esta. Para mira hacia adelante, hacia un destino, un objetivo o un propósito. Por mira hacia atrás o hacia los lados, hacia una causa, una razón o un intercambio. Es una imagen mental que me ayudó muchísimo cuando lo aprendí. Esa imagen es genial. Vamos con ejemplos concretos. Estudio español para vivir en Colombia. Aquí para indica el objetivo final, el propósito. Por, en cambio, aparece en frases como gracias por tu ayuda, donde indica la causa o la razón de la gratitud. ¿Y cuál es el error más frecuente que cometen los principiantes con estos dos? El más clásico es decir, compré esto por ti, cuando quieren decir compré esto para ti. Compré esto para ti significa que lo compraste como regalo o con la intención de dárselo a esa persona. Pero compré esto por ti puede significar que lo compraste en nombre de esa persona o a causa de ella. El significado cambia bastante. Y la persona que recibe el regalo no sabe si agradecerte o preocuparse. Otro error muy común es con las expresiones de tiempo. Por se usa para periodos de tiempo. Viví en España por 3 años. Pero para se usa para fechas límite o plazos. Necesito esto para el lunes. Plazo es la fecha máxima en que algo debe estar listo. Una forma de practicar esto es con situaciones del día a día. Cada vez que uses por o para, pregúntate, ¿estoy hablando de un objetivo o de una causa? Con el tiempo, la elección correcta empieza a salir de forma instintiva. Instintivo significa automático, que sale sin necesidad de pensarlo conscientemente. Llegamos a mi error favorito, los falsos amigos. Falsos amigos son palabras en español que se parecen a palabras en inglés, pero tienen un significado completamente diferente. Son una trampa perfecta para los principiantes anglófonos. Anglófono significa que habla inglés como lengua nativa. Los falsos amigos son terribles y divertidísimos al mismo tiempo. El más famoso de todos, embarazada. Un estudiante inglés lo ve, piensa embarrassed en inglés, que significa avergonzado, y lo usa así. Pero embarazada en español significa pregnant, que está esperando un bebé. Las consecuencias pueden ser muy graciosas. Imagínate decirle a tu jefe, lo siento, llego tarde, estoy muy embarazada. El pobre jefe no sabría qué decir. Otro clásico. Sensible en inglés significa razonable, con sentido común. Pero sensible en español significa que una persona tiene mucha sensibilidad emocional, que se emociona fácilmente. Y exitoso en español significa que tiene mucho éxito, que ha logrado grandes cosas. Pero un principiante inglés puede confundirlo con excited, que en inglés significa emocionado. Son muy diferentes. Soy muy exitoso significa que tengo mucho éxito profesional, no que estoy emocionado. El consejo aquí es muy simple. Nunca des por hecho que una palabra española que se parece a una inglesa significa lo mismo. Dar por hecho significa asumir que algo es así sin verificarlo. Siempre verifica el significado.
especialmente antes de usarla en una conversación importante. El error número 5 es uno que muchos no esperan. Usar el pronombre yo demasiado. En inglés siempre tienes que decir I. El pronombre es obligatorio. Pero en español el verbo ya lleva la información del sujeto. Pronombre es la palabra que sustituye al nombre de la persona. Yo, tú, él, ella. Exacto. En español decir yo voy al mercado no es incorrecto, pero suena un poco redundante, o sea, repetitivo e innecesario, porque la terminación voy ya nos dice que el sujeto soy yo. Los nativos simplemente decimos voy al mercado y es completamente natural y correcto. ¿Y cuándo sí se usa yo en español? Buena pregunta. Se usa yo cuando quieres enfatizar, cuando hay un contraste. Yo no fui, fue ella. O yo lo haría diferente. En esos casos, el yo tiene una función de énfasis. Énfasis significa darle más importancia o fuerza a algo. Pero en frases normales sin contraste, lo más natural es omitirlo. Y otro error relacionado. Olvidar los pronombres de objeto. Lo, la, le, los, las. Los principiantes a veces dicen, ayer vi a María y llamé después, en lugar de ayer vi a María y la llamé después. En español, ese la es esencial para la fluidez natural. El último error grande de hoy. Ignorar los acentos escritos y la pronunciación. Muchos principiantes piensan que los acentos son solo decoración. Decoración aquí significa algo que se añade pero que no cambia el significado. Pero en español, los acentos pueden cambiar completamente el sentido de una palabra. El ejemplo perfecto. Él, con acento, es el pronombre, he, en inglés. Él, sin acento, es el artículo, como the, completamente diferentes. O sí, con acento, que significa yes, frente a sí, sin acento, que significa if. Una letrita pequeñita que cambia todo. Y en la pronunciación, el error más frecuente de los anglófonos es pronunciar la H española. La H en español es siempre muda. Muda significa que no se pronuncia, que no hace ningún sonido. Hola, hotel, hablar. Esa H es completamente silenciosa. Muchos principiantes la pronuncian como en inglés y suena muy extraño. Y la J española, que muchos pronuncian como en inglés. En español, la J es un sonido gutural, fuerte, que viene de la garganta. Garganta es la parte interna del cuello. Jardín, jugar, jefe. Ese sonido no existe en inglés y cuesta mucho al principio, pero con práctica se domina. Hora de la ronda rápida, Mónica. Lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Lista? Siempre lista. Pero el error que más te costó corregir. Ser y estar, sin ninguna duda. Lo sigo pensando a veces todavía. El falso amigo más peligroso. Embarazada, definitivamente. Puede crear situaciones muy incómodas. ¿Y un consejo para no desanimarse cuando se cometen errores? Recordar que cada error es evidencia de que estás intentando. Y quien no intenta, nunca se equivoca, pero tampoco aprende nunca. Brillante. Quien no intenta, nunca aprende. Eso debería ser el lema de este podcast. Mónica, cerramos el episodio. ¿Cuál es tu mensaje final para todos los principiantes que escuchan hoy y que tal vez se sienten frustrados con sus errores? Mi mensaje es este. Los errores no son señales de fracaso, son señales de crecimiento. Fracaso significa no lograr algo. Pero en el aprendizaje de idiomas, cometer un error y corregirlo te hace más fuerte que nunca haberlo cometido. Cada error corregido es un ladrillo más en tu español. Los ladrillos del español. Ese ya es un concepto clásico de español sin frenos. Y yo añadiría, los nativos también cometemos errores en nuestro propio idioma. La perfección no existe en ningún idioma. Lo que importa es comunicarse, conectar con las personas. Exacto. Y si cometen uno de estos errores y alguien se ríe, ríanse también. El humor es el mejor compañero del aprendizaje. Compañero es alguien que va contigo en el camino. Un error con risa vale más que 100 respuestas correctas sin emoción.
Me quedo con esa frase. Gracias, Mónica, por un episodio tan rico, tan divertido y tan útil. Ha sido una clase magistral disfrazada de conversación. Gracias a ti y a toda la comunidad. Recuerden, equivocarse en español es hablar español. Cada error los acerca más a la fluidez. Hasta la próxima. Un abrazo enorme a todos. Un abrazo enorme. Si este episodio les fue útil, compártanlo con alguien que esté aprendiendo español ahora mismo. Dejen su reseña, suscríbanse y nos vemos en el próximo episodio de Español sin frenos. ¡Hasta pronto!